¿Qué quieres de tu pastor? ¿No deberían los pastores ser narradores de la verdad de Dios en un mundo hostil? Conversamos sobre el riesgo ministerial entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal con Guillermo Serrano, Elsa Mazzoni y tu servidor Gerson García, donde conversamos sobre la fe cristiana y su interacción en el mundo contemporáneo. Queremos invitarte a suscribirte a nuestro podcast y a seguirnos regularmente. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita y también información adicional en radiomoody.org. Hoy conversamos sobre el desgaste ministerial. La revista norteamericana The Christian Century publicó recientemente una conversación entre William Willimon y Stanley Hauerwas, ambos graduados de la Escuela de Divinidad de Yale y ambos reconocidos teólogos y pastores, donde hablan sobre un tema pocas veces considerado públicamente. De forma honesta y transparente, ambos pastores consideran los altos riesgos de brindar atención pastoral. Según dicen, el llamado pastoral no es el ejercicio de la simpatía positivista bañada en conceptos de psicología popular que sirve a los intereses de la burguesía. Un verdadero pastor es un narrador de la verdad que ayuda a los bautizados a crecer y sobrevivir como cristianos en un mundo hostil. Por tanto, el servicio cristiano, según ellos, implica exponerse al constante riesgo de ser abrumado por el dolor y eventualmente ser crucificado. 50% del tiempo que uno dedica al ministerio pastoral, en el caso específico mío, que yo fui llamado para ser pastor de predicación y también de enseñanza en una iglesia determinada, o en las dos iglesias que yo he estado fundamentalmente, descubrí, para mi asombro, que el 50% de mi tiempo tenía que dedicarlo al aconsejamiento pastoral, a la visitación pastoral, y eso produce no solamente un cansancio físico y mental, pero produce también un agotamiento espiritual, porque uno tiene que estar proveyendo una cantidad enorme de consejos, de ideas, de asesoramiento, y uno no ve realmente mucho cambio en las personas. Yo creo que eso es lo que más agota en un sentido. Pero me imagino que habría que definir de alguna manera, en primer lugar, el tipo de cuidado pastoral al que nos estamos refiriendo, porque, por ejemplo, muchos de nosotros podríamos tener la idea de que el pastor es esta persona con carisma y personalidad y atractivo incluso físico, que es un buen orador, un buen motivador, que puede llenar un espacio con miles de personas, que realmente motiva de una manera positiva a la gente, pero que realmente no hace visitas a los hospitales, ni va a la prisión, ni atiende a familias que han experimentado la pérdida de un ser querido. Entonces creo que a la hora de hablar de este costo del cuidado pastoral, de alguna manera deberíamos definir a qué tipo de cuidado pastoral nos estamos refiriendo. Hay una frase que usa el teólogo Hauerwas, quien participa en esta entrevista que refleja The Christian Century, esta revista, este artículo que estamos comentando en el día de hoy, que dice que el pastor primeramente debe ser alguien que diga la verdad y que ayude a bautizar a la gente y a hacer crecer a los cristianos y ayudar a los cristianos a sobrevivir en este mundo. Así que, de alguna manera, esto nos traza qué tipo de cuidado pastoral y de ejercicio pastoral estamos hablando, ¿no? Hay otra frase de este Hauerwas, que es pastor, líder, dice que el cuidado pastoral tiene que ver con la construcción, con la edificación de una iglesia a través de la transformación de nuestras vidas, lo cual, dice, sucede cuando se dan estas obras buenas que otros pueden ver en Dios y en los demás. Dice que esto nos libera de este ser, ¿cómo le llama él? Una especie como de autocentrismo, ¿no? Que la gente vea en el pastor la figura principal, lo cual llega en el fondo a dañar realmente esta relación. Así es que él está hablando de que debemos liberarnos de esta idea de ser víctimas o vernos como víctimas en este cuidado. Sí, yo creo que el teólogo Stanley Hauerwas es atinado al decir que parte de la culpa, ¿no? de lo que está pasando se debe muchas veces a los seminarios, ¿no? A la educación que se recibe, que recibimos muchos de nosotros llamados al ministerio, porque empiezan a separar, ¿no? El trabajo de lo que es aquel que prepara los sermones, aquel que predica, y luego separa
preparan lo que es la persona que va a realizar el trabajo en práctica, ¿no? El ministerio de ser las manos y los pies de Cristo, aparte de la voz de Cristo. Y yo creo que tiene mucha razón, ¿no? Creo que muchas veces en seminario se nos apunta más de cierta manera a vernos como los líderes del rebaño, como el Jesús que está dando el sermón de la montaña, y no tanto a ser los discípulos que repartieron los panes y los peces, o los discípulos, ¿no?, que acudían a esos lugares donde había enfermos, ¿verdad? Donde había incluso personas fallecidas, ¿no? Y llegaban y imponían vida, ¿no? Imponían el perdón, la vida, y iban más allá de lo que son las palmaditas en la espalda y el ánimo verbal, ¿no? A las personas que se nos acercan. Muy buena la ilustración o el ejemplo de Elsa sobre el Jesús que predica el sermón de la montaña o el sermón del monte, porque realmente el ministerio de Jesús estuvo más en el llano, estuvo abajo, no estuvo en las montañas. Sí. Él estuvo caminando. No hay muchos sermones. Y en las calles, en la montaña, pero estuvo buena la ilustración porque realmente, en un sentido, la idea autocentrista que todos tenemos, ¿no?, de ser la persona que se para en un púlpito, en un estrado, en una plataforma y que tiene ante sí centenares o miles de personas, no deja de inflar un poco la vanidad, pero también la misma congregación a veces contribuye a esto al ver al líder como una especie de iluminado que tiene que hablar por dosificación algunas palabras que tienen que ser muy buenas, ¿no? Entonces, si el cuidado y ministerio pastoral no está centrado en la persona del pastor como estrella, como figura pública, como ideal al que seguir, pero ese pastor está en las trincheras o en las calles, como decíamos, el peligro es inescapable. Creo que en la conversación, por lo menos en el ambiente evangélico, ha habido mucho esta idea del cuidado del pastor y de que realmente el pastor debe evitar estos peligros, debe tener una vida balanceada, debe tener una vida de cuidado personal, de atención personal, de tal manera que no se queme, que no se frustre, que no pierda la esperanza, que no caiga en el desánimo. Pero sin embargo, estamos definiendo un ministerio que intrínsecamente nos va a llevar al desánimo en muchas ocasiones, nos va a llevar al cansancio, nos va a llevar al límite, porque es el ministerio que está en el combate, que está en las calles, que está en la acción, que está en la atención a personas constantemente necesitadas. Uh-huh. Así que la idea de poder escapar de este daño parece muy difícil de obtener, verdaderamente. Se cita también acá algo que es muy común dentro de lo que es la comunidad anglicana, ¿no?, la iglesia episcopal, que tiene lo que llaman ellos el libro de oraciones, y hay una que habla acerca de la santificación de la enfermedad y del enfermo. Y entonces se dice en esta oración, santifica, oh Señor, la enfermedad de tu siervo, y se le pone el nombre de la persona, de manera que su enfermedad pueda darle fortaleza en su fe y seriedad ante el arrepentimiento. O sea, que no se pide sanidad ahí. Eso me llamó mucho la atención. No se pide la sanidad. No, pero agrega para que Él pueda vivir contigo en la vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Es decir, no se nos está pidiendo por una recuperación. No. Y nosotros nos reímos un poco porque la mayoría de nuestras oraciones, las que escuchamos en la iglesia, es la recuperación inmediata, no otra cosa. Hablando un poquito más prácticamente, una de las cosas que el artículo deja entrever es que realmente el cuidado pastoral no es labor solamente del pastor, sino de la comunidad. ¿Qué debemos entender los que no somos pastores? Pero entendemos que hay un activismo, hay una actividad que Cristo demanda de nosotros por ser parte de la iglesia. Es la visitación fraterna, sin mayores pretensiones de dar ilustraciones o algún tipo de sermón, pero simplemente la cercanía de la persona a aquel que está sufriendo algún tipo de enfermedad. Yo lo viví en el caso de mi padre cuando murió, que había un hermano de la iglesia que tenía este tipo de misión y que fue a acompañarle muchas veces a leerle la Biblia, a orar, a estar cerca, cosa que mi familia quedó muy agradecida de este tipo de labor. Pero uno que está en posiciones de liderazgo a veces no lo ve, no se da cuenta de que hay personas que realmente, parte de la congregación, tienen este don de estar cerca de las demás personas. Yo creo que eso es algo
dignos de ser estimulados. Sí, yo creo que es muy importante estar en comunicación cercana, ¿no? Con los miembros de nuestras comunidades de fe, para conocerlos, para saber cuáles son sus experiencias, cuáles son los dones que el Señor, a través de su Espíritu Santo, a través de la vida misma, les ha dado para servir al cuerpo de Cristo, ¿no? Uno de los ejemplos que se dan en el artículo de Christian Century es de este pastor joven, ¿no? Que quiere constantemente aliviar a un par de alcohólicos, curar a un par de alcohólicos o exalcohólicos, no sé si se puede llamar de esa manera, o alcohólicos en recuperación de su congregación, y finalmente llegan otros que han sido alcohólicos también de la congregación y que le dicen: espérame un momentito, pastor, nosotros sabemos más acerca de esta situación, la manera en que usted lo está haciendo no es la correcta, déjenos a nosotros ayudar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos caminado por este camino y hemos sido redimidos también por Jesucristo, y nos ha dado la experiencia y la sabiduría para acompañar a estas personas que necesitan ayuda, y nosotros podemos ayudar mejor que usted. Y el pastor tuvo la humildad de reconocer que no estaba en sus manos el proveer la mejor ayuda en ese momento. Yo creo que sí debemos de tener esa sabiduría, esa humildad cuando estamos sirviendo en posiciones de liderazgo, para reconocer que hay personas que nos trae el Señor a nuestros grupos de fe que están mejor capacitados para ciertas situaciones, para ser realmente las manos, los pies de Cristo, la voz de Cristo, el acompañamiento de Cristo a través de estos fieles de la iglesia, y no solamente todo a través del líder. Y me gusta que hayas mencionado la palabra que con humildad este pastor aceptó que quizás no estaba cualificado para ofrecer la mejor ayuda. Y me hizo pensar acerca de la autosuficiencia pastoral, y también que en muchas congregaciones, particularmente en nuestra Iberoamérica, consideramos al líder en muchos casos el mediador, el intercesor, el que gestiona nuestra relación con Dios de alguna manera. ¿Hay algo que deba cambiar en la actitud de los pastores en cuanto a esa autosuficiencia y ese mesianismo, esa manera de entenderse a sí mismos como intermediarios, como los que realmente operan y actúan el cambio, sin los cuales realmente nada puede pasar en la congregación? Él se lo ha mencionado diciendo que la congregación, la parte activa de los miembros de la iglesia, son las manos, son los brazos, son las piernas de Jesucristo. Y cuando Jesucristo amonestó, pero también, yo diría, de alguna manera animó a los discípulos, les dijo: no tengan miedo, yo estoy con vosotros. Y nosotros siempre hemos interpretado eso como la cercanía de Dios en su manifestación hacia los seres humanos, pero también le falta la otra parte, le falta la parte que dice que Dios está con su pueblo a través de la congregación, a través de la relación fraterna de los hermanos que están justamente con sus dones sirviendo a aquellos que los necesitan. Esa parte yo creo que los pastores modernos tienen que entenderla, y Elsa también ha dicho que los seminarios son en parte responsables. Sería muy bueno que los seminarios también lo entendieran. Tendríamos entonces congregaciones que son más efectivas porque los miembros se dan cuenta que su labor es tan importante como la del predicador. Pues queremos invitarte a que contactes con nosotros y nos des tu opinión y comentarios sobre estos riesgos del servicio cristiano en general y el desgaste ministerial para los pastores de forma particular. Visítanos en radiomoody.org. También ahí encontrarás más conversaciones entre amigos y la manera de suscribirte a nuestro podcast. Encuentra Entre Amigos en tu plataforma de podcast favorita, y también en Twitter. Nos encontrarás como tus temas de hoy en Twitter. Agradecemos mucho el trabajo de realización de nuestros equipos de producción en Estados Unidos, Brasil y México. Agradecemos a Elsa y a Guillermo el tiempo para conversar que nos han reservado, y a nombre de este equipo, nuestra gratitud para ti por habernos acompañado Entre Amigos.